Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, el día de hoy nos llega este equipo con el bloqueo de cuenta Google, que es un J6 normal. Llega con el Android 10 binario 7, última seguridad de 2020. Vamos a desbloquearlo. Bueno, para este procedimiento vamos a apagar el teléfono y vamos a ir a la parte de recover. Para eso yo voy a reiniciar y voy a presionar el volumen más y el power al mismo tiempo para que entre a lo que es el recover. Bueno, una vez que ya tengamos en recover, el teléfono es con Android 10 binario 7, ahí como pueden ver. Entonces les recomiendo que hagan un Wi-Fi Data Factory Reset. Para eso colocamos, ahí le damos y colocamos Factory Data Reset. Ahí es lo que va a hacer es formatear el teléfono. Ahora colocamos Reboot System Now. Y ahí se va a reiniciar el teléfono y vamos a esperar que reinicie el equipo. Esto va a demorar unos minutos. Entonces esperamos. Y luego vamos a configurar el Wi-Fi y todo eso, pero no vamos a llegar hasta donde te pide la cuenta Google. Entonces si haces este procedimiento te va a funcionar lo que es desactivar el Wi-Fi y colocar el siguiente. Han llegado varios equipos con este detalle, entonces lo que hago es hacer un hard reset al equipo. No llegar hasta donde te pide la cuenta Google. Ahorita vamos a ver que enciende el equipo. Empecemos con la configuración, colocamos siguiente, lo dejamos en la misma idioma. Aquí nos vamos a conectarnos a nuestra red de Wi-Fi. Ya que se conectó el Wi-Fi, ahora hacemos el mismo procedimiento, desactivar y le damos siguiente. Ahí tocamos dos veces y a la pantalla presionamos y nos regresará a este menú. Bueno, aquí ya llevamos la mitad del procedimiento, ya tenemos el candadito activado. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento, configuramos. Activamos Wi-Fi y esperamos que se conecte y hacemos el mismo procedimiento. Desactivamos y colocamos siguiente. Entonces una vez que aparece el circulito tocamos tres veces y presionamos la pantalla. No salió. Volvemos a intentarlo una vez más. Si a ustedes se les queda ahí el circulito pegado en la pantalla, solamente van a reiniciar y hacer el mismo procedimiento hasta que les salga lo que es información del app. Ahorita se va a reiniciar y hacemos el mismo procedimiento.
Nos va a aparecer la pantalla de notificación de las aplicaciones. Si a ustedes no les funciona, solamente reinician y hacen el mismo procedimiento hasta que salga esta notificación. Ya es que tengamos esto, le damos aquí y nos deslizamos hacia abajo a la última, colocamos Chrome y nos vamos a lupita. Estando en lupita colocamos pin o anclar ventanas, es lo mismo. Ahorita nos va a aparecer. Se van a colocar pin, va a aparecer la primera y la segunda. En este caso vamos a tocar la segunda. Colocamos eso y nos deslizamos hacia abajo y colocamos pin. Le damos ahí. Esto activamos. Esta función también activamos. Y aquí ya tenemos la opción para colocar una contraseña, un patrón o cualquiera. Y en mi caso yo voy a colocar un patrón. Le damos continuar. Y aquí le damos una Z. Le damos 2 veces para confirmar. Ahora nos pide que colocamos la huella digital. No es necesario. Hemos configurado, ya podemos regresar a la pantalla principal y le damos siguiente. Atrás colocamos, mejor dicho, atrás, perdón. Funciona por algún motivo. Yo se los voy a compartir ahí el ROM oficial que estoy utilizando para que lo tengan. Pasan lo que es el flash por Odin. Ahí lo pasé yo. Entonces hacen el mismo procedimiento que ya tengamos. Vamos a configurarlo. Lo que voy a colocar español Estados Unidos y colocamos siguiente, configuramos, esto aceptamos, esto le damos siguiente y aquí activamos nuestro wifi. Y aquí esperamos que busque las actualizaciones. Colocamos el patrón o la contraseña. Para colocar lo que es el patrón que acabamos de colocar. Ahora seguramente ya nos va a dejar lo que es omitir. Ahí como pueden ver ya tenemos para omitir y colocamos omitir. Esto le damos aceptar. Esto colocamos siguiente y colocamos siguiente a esta pantalla principal. Ahí esperamos un rato. Y colocamos aceptar. Y luego colocamos aceptar. Y esperamos unos segunditos. Ya vamos a tener desbloqueado. Esto le damos omitir, esto le damos omitir, esto le damos, colocamos finalizar. Y como pueden ver el teléfono ya quedó totalmente desbloqueado. Ahora el último paso y vamos a ir a los ajustes y vamos a ahora vamos a eliminar la contraseña. Aquí entramos tipos de pantalla de bloqueo, colocamos, dibujamos y colocamos ninguno. Y nos vamos atrás. Vamos a ver qué seguridad está llevando. Lo tenemos Android 10. Android 10 con binario 7. Y la seguridad es 1 de junio de 2020. Lo tenemos totalmente desbloqueado el teléfono.
y fue bastante rápido. El equipo ya no va a pedir contraseña ni cuenta Google, ahí tenemos totalmente desbloqueado, rápido y fácil. Ya lo tenemos, bueno, a cobrar a los clientes. Bueno, nos estamos viendo en el próximo video. No se olviden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Hasta luego.